que ahora tenemos que platicar de Nosferatu. Inevitablemente teníamos que hablar de esta cinta en algún momento. Me gustaría decir antes de empezar, creo que sería justo ver esta cinta como algo separado. Sí, obviamente entender que hay una cinta de 1922 de Murnau, la cinta muda, que hubo una versión en 1979 también de Nosferatu de Werner Herzog con Klaus Kinski, que para mí es mi Nosferatu favorito, y que esta tercera versión debería también ser entendida como algo, no como algo aparte, pero como una adaptación libre. Nosferatu es una adaptación libre de Drácula para no pagar derechos, eso es muy, muy conocido, tal cual le cambiaron el nombre a Drácula por el Conde de Orlok para no tener que compartir por ahí los derechos. Y que aparte es un cine gótico que creo que la gente no entiende qué es el cine gótico cuando la van a ver. Porque están esperando ver algo de horror o terror y no es por ahí, no va por ahí la cosa. El cine gótico, recordemos, que busca mucho más la relación con la muerte, el romanticismo trágico, la dualidad entre el bien y el mal. Y esta película lo hace bastante bien. Que no es lo mismo que hubiera pasado en las otras dos versiones, te lo acepto completamente, pero es una forma de entrarle a la misma historia. Yo no sé quién les dijo que iban a ver algo de terror u horror, y que sí, tal vez es una adaptación innecesaria porque tenemos versiones de diferentes años con 50 años de diferencia casi entre una y otra, pero creo que le está hablando a una nueva generación. Creo que este Nosferatu le está hablando a las generaciones actuales que se van sobre todo por lo visual antes que por la historia, por la forma que por el fondo, como se dice por ahí. Ahora sí, dicho todo esto, vámonos con la sinopsis porque hay que empezar con esta crítica. Cuando el joven Thomas Hutter es enviado a reunirse con el conde de Orlok a Transilvania para concretar la venta de una propiedad, el pasado de su prometida, Ellen Hutter, saldrá a flote. Luego de la llegada del conde a la ciudad y con un mar de pestes y desgracias a su lado, los habitantes de la localidad deberán luchar para vencer a Nosferatu, aunque la respuesta de todos sea la relación de este vampiro con la joven Ellen. La historia es la misma, sobre todo la misma a la película de 1979 de Herzog. Casi la forma en la que están adaptados los cuadros o la historia, cómo avanza, es igual. Y es por ahí donde tenemos que entrarle al guión. Creo que Robert Eggers tiene un excelente ojo para dirigir, pero su fuerte no necesariamente es contar historias, por lo menos en esta cinta. En otra cinta sí, pero por lo menos aquí no. Creo que The Witch, si la contaran en 10 minutos, sería la película ideal. Está alargada y está rellena de cosas muy bellas, visualmente muy bellas, que hacen que la historia dure lo que dura. Aquí pasa algo parecido. La película de Herzog dura 1 hora 40 y esta dura casi 2 horas 10. No es que esté mal, pero la forma en la que la escritura está hecha y cambia y adapta o transforma algunas líneas argumentales de la historia lo hacen mucho más íntima y hasta sexual, cuando la historia original, por así decirlo, no era necesariamente así. Le resta muchísimo valor al personaje de Ellen Hutter, sí lo hace, y lo dota al final la transforma y hace que ella sea como la que va a rescatar el día, cuando en otras cintas o en las otras adaptaciones no necesariamente es así. Es donde quisiera poner como el primer punto. La construcción de personajes no es la mejor que he visto, de ninguno, de absolutamente ninguno, ni de Nosferatu ni de Conde Orlok, como debería ser llamado en verdad, porque es un Nosferatu, no es el Nosferatu. Y tampoco los demás, sobre todo Ellen Hutter, está hecho de una forma en la que hasta puede ser como una damisela en apuros, que para estos tiempos en los que estamos ahorita viviendo, no cuadra tal cual con las formas en las que están contadas las historias, aunque entiendo que tal vez querían mover esta historia a la época victoriana, más o menos por ahí, y que se adapta y se entiende que sea así, aunque si tendrían la oportunidad de escribirla diferente, yo lo hubiera hecho de otra manera. Con esto nos vamos a las actuaciones, porque es un apartado que está bien, o sea, está bien hecho, aunque Lily Rose Depp, hija de Johnny Depp, que hace a Ellen Hutter, a mí en verdad me molestó muchísimo la forma en la que está hecho su personaje y la forma en la que actúa, sobre todo en el primero y en el segundo acto, porque está pagada de cuenta para que tenga una cara de susto durante 1 hora 40 y hasta el final se transforme. Cuando se transforma, su personaje gana muchísimo peso y es muchísimo mejor la forma en la que está dirigida. Tal vez es la forma en la que está escrita, no dirigida, pero es un fallo que tal vez veo. De ahí en fuera, los demás, Nicholas Hoult como Thomas Hutter, Bill Skarsgård como el conde de Orlok, Aaron Taylor Johnson como Frederick Harding y Willem Dafoe como el profesor Alvin Eberstadt, ellos están bien. Sobre todo me sorprende Aaron Taylor Johnson porque por fin lo vemos en un buen papel. Aquí lo hace muy interesante. Y el que resalta más es Bill Skarsgård. ¿Por qué? Porque él hasta tuvo que tomar clases
con maestros de ópera para bajar su registro de voz y hablar con el diafragma mucho más abajo, hacerlo más aterrador, más turbio, más oscuro y más grave. Eso se acepta, sabemos que es un actor de método y que se mete completamente en la piel de sus personajes. Y creo que están bien. Ahí vamos a darse la pólvora. Cada uno hace lo que tiene que hacer dentro de la cinta. Con esto nos vamos a la dirección, porque volvemos a lo mismo. Sabemos que sabe dirigir Robert Eggers, pero que no sabe escribir tan bien. Y aquí lo demuestra de nuevo, sobre todo en la forma en la que esta dirección toma algunas ideas o algunos permisos para cambiar ciertas cosas. Sobre todo se ha hablado mucho de la forma en la que este Nosferatu cambia físicamente ahora a como lo veníamos conociendo antes. Es un poco más monstruoso y hay que hablar del fantasma en la habitación. Ese bigote que le pusieron, yo sé que ha sido queja en muchísimos lados, pero hay una buena justificación. En ese momento, en ese tiempo, los condes generalmente usaban bigote y fue algo que quiso hacer el director para hacernos sentir un poco más dentro de la historia. No creo que las decisiones creativas hayan sido las mejores ni las peores. Creo que es su visión y hay que entender eso de este director, que dirige exactamente con una visión que no le pide nada a nadie, no le está pidiendo permiso a absolutamente nadie. Con esto nos vamos a la fotografía de Jarin Blacklatch, que es el fotógrafo de cabecera de Robert Eggers, que trabajó también con M. Night Shyamalan el año pasado en Llaman a la Puerta, y que es bellísimo. Sinceramente aquí todo lo que vemos es bellísimo. Los encuadres, la forma, todo lo que hay dentro de las escenografías, que no son escenografías, muchísimos son lugares reales, y que se habla también mucho de que usaron ratas reales para hacer la cinta. Sí, sí las usaron, no se sorprendan por ahí, muchas cintas lo han hecho también, pero que hay que hablar que con todas estas sombras que tiene, esconde mucho al conde Orlok. Cuando, yo sé que tal vez no es justo compararlas, en la película de 1979, Klaus Kinski lo vemos muy de frente en toda la película y da más miedo ese Nosferatu. Aquí este Nosferatu lo vemos hasta el final en todo su esplendor, y creo que desperdicia un poco la fotografía, este diseño del personaje, que si lo hubieran mostrado desde el principio, creo que la gente hubiera educado un poco más el ojo o aceptado un poco más el diseño de este conde. La música es un buen apartado porque es de Robin Carolan, que estuvo en The Northman también con Robert Eggers. The Northman creo que es mi película favorita de este director, y que aquí suma muchísimo a lo turbio, pero tampoco es tan memorable. Aunque sí me gustaría comprar el disco porque vi el diseño del LP de esta película y se ve muy bonito el soundtrack, como está diseñado. Lo voy a comprar probablemente. Pero si lo estoy comprando por eso, no tanto porque la música en la película me haya sorprendido. Antes de irnos a una calificación, quisiera decir que creo que es una adaptación que no era necesaria, que tampoco falla garrafalmente, pero que tampoco es una joya. Dentro de la filmografía de este director, de sus 4 cintas, para mí esta sería de las más bajas. Es mi película favorita, ya lo dije, The Northman, luego El Faro, The Witch, y se pelean un poquito después de Witch con Nosferatu. Me hubiera gustado que me encantara más. No es una mala película, pero sí me hubiera gustado que me gustara muchísimo más. Con esto nos vamos a la calificación, porque para mí es un 7 cerrado, lo cual no he reprobado, es un 7. Tú pasabas con 7 en la escuela, yo pasaba con 7 en la escuela, está bien, o sea, no estoy diciendo que es una aberración, pero creo que si la comparamos, que es lo malo que tiene este tipo de cintas que se pueden comparar, si la comparamos pierde un poco, sobre todo con la de 1979 con Klaus Kinski.